Bienvenidos y bienvenidas al 50 aniversario del Día de la Tierra. A participar de esta primera movilización que vamos a compartir por la plataforma virtualmob.com. Ya que estamos presentes en esta transmisión en español desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo. Comenzamos entonces, sumándonos, ingresando a la plaza virtual, juntos. El mundo unido, compartiendo sus consignas a favor de la Tierra en su día. En esta fecha especial, a 50 años de aquella primera manifestación, contamos con la presencia de representantes ambientales, artistas, líderes mundiales. Vamos a compartir las reflexiones del Papa Francisco, Al Gore, el Príncipe Alberto de Mónaco, Jane Fonda, Zac Efron y muchas personalidades más. Sus mensajes, expresando la importancia de la protección del planeta y sus visiones este 2020, tan especial para todos. Hoy, recordamos aquel 22 de abril de 1970, cuando se manifestaron más de 20 millones de personas en Estados Unidos, marchando para que tomemos conciencia de nuestro rol e impacto en la naturaleza. En el Día de la Tierra 2020, más de 192 países fueron convocados por earthday.org, la organización que trabaja para construir el más grande movimiento ambiental para el cambio, con proyectos de acción y concientización en todo el mundo. Y aquí estamos, movilizándonos, siendo parte de un momento histórico donde decenas de miles de personas de todo el mundo nos expresamos a través de esta primera plataforma de movilización, virtualmob.com. La pandemia global del coronavirus no nos detuvo y hoy podemos encontrarnos de esta manera, por VirtualMob, miles y miles para sumarnos a esta expresión colectiva por modelos más limpios y sostenibles. Gracias por sumarse a esta movilización masiva. Hoy estamos haciendo historia, marchando de forma virtual junto a decenas de miles de personas, haciendo oír nuestras voces en este 50 aniversario del Día de la Tierra. Podemos salvar el futuro de la humanidad, cuidando el planeta con hábitos de producción y consumo más limpios y sostenibles. Tenemos una nueva oportunidad entre manos. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la 5ª Jornada Mundial de la Tierra y en línea con la encíclica Laudato Si, deseo reflexionar sobre el compromiso que tenemos de protegerla y que caracteriza nuestro paso por esta tierra. No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. Creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro, la hemos dañado y la hemos saqueado, no la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días, iluminados por la resurrección del Señor Jesús, pidámosle que con su espíritu vivificante renueve todas las cosas, nos conceda encontrar el sentido del santo respeto por la tierra y estar más atentos a las necesidades de todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. A continuación, compartimos algunas reflexiones de las personalidades mundiales, de activistas que se suman en este 50 aniversario del Día de la Tierra. Hello, I'm Al Gore, and it's a great honor to take part in this Earth Day Live event. It's incredible to think back now and realize the first Earth Day was a half century ago. I'm grateful to the activists who were so effective then, and I'm so grateful to the activists who are doing such wonderful work now. And may I particularly express gratitude to the young people who are leading this cause all around the world now. Our urgency is even greater, of course, in this day and time, because every single day we continue to spew 152 million tons of man-made heat-trapping global warming pollution into the thin shell of atmosphere surrounding our planet as if it's an open sewer. And the accumulated amount now traps as much extra heat every day as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding in the Earth's atmosphere every 24 hours. The damage being done is quite severe. We know the facts. And we have to act. There is good news alongside the terrible consequences now beginning to unfold. We have seen dramatic progress in renewable energy and electric vehicles and efficiency improvements in industry after industry and sector after sector of the economy. But we need policy changes. The COVID-19 pandemic is yet another illustration because the burning of fossil fuels is now recognized as a precondition for higher mortality rates in this pandemic. And it accentuates the environmental injustice dimensions of the pandemic. So every passing day brings new reasons why we have to act urgently. So thank you for what you are doing. And for anyone who is tempted to be discouraged, don't give in to that temptation. We have work to do. And always remember that the will to act and the will to change is itself a renewable resource. Thank you. Hola, es el Día de la Tierra. Y seguramente es el Día de la Tierra más especial que nos ha tocado vivir en toda nuestra vida, porque guardados como estamos, refugiados como estamos, protegidos como estamos hasta donde podemos en nuestras cuevas, en nuestras casas, en nuestras madrigueras, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre qué hemos hecho y cómo queremos seguir viviendo en esta casa que habitamos, que es nuestra tierra. ¿Qué es ese saber de la Pachamama, de la Madre Tierra, que tenemos que escuchar para poder seguir conviviendo en paz y en armonía, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora? Es un momento muy importante para reflexionar sobre cómo queremos seguir viviendo en ella y con todos los seres vivos, los animales y las plantas que la habitan. Mientras te quedas en tu casa, pensá, medita, conectate con el corazón de esa tierra que es nuestra madre, nuestra casa, nuestro hogar. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio.
Hola, soy Sara Larraín de la Fundación Chile Sustentable de Chile. Hoy enfrentamos una triple crisis, provocada por nosotros mismos. El calentamiento global, la extinción masiva de especies y ahora la propagación del coronavirus, que ciertamente generará un colapso en la sociedad y en la economía. Estamos en un punto de quiebre. O seguimos haciendo más de lo mismo y provocamos un apocalipsis o un ecocidio, o iniciamos una nueva civilización basada en el cuidado y cooperación entre la sociedad y la naturaleza. Hoy cada uno de nosotros tiene la tremenda oportunidad de cambiar y luchar por esos cambios. No seguir siendo cómplices de la destrucción de la Tierra, sino ser parte de la solución, que permita un futuro para nuestros hijos y para las demás especies. Todos somos parte de la comunidad de la vida en este planeta. Y yo creo que los árboles nos representan a nosotros, ¿no? Y son como viejos guardianes de la naturaleza. Tengo la certeza de que tienen una sabiduría que se viene transmitiendo hace miles y miles de años a través de la tierra, de los conocimientos que van quedando en la tierra y que los árboles lo vuelven a tomar para de alguna manera brindarlo a nosotros. Estar cerca de los árboles te dan ganas de un abrazo así, mancomunado, ¿verdad? De sentirte vos también un poco árbol, un poco naturaleza, y que esa savia también corra por tu cuerpo y te nutra. Creo que el árbol que más me cautiva es el árbol negro. Un árbol que nos habla de que los chamanes, los curanderos de estas aldeas antiguas vienen a ser rescatados por sus espíritus en el sueño y lo llevan al piogonaga, al chamán, a ese árbol negro, un árbol que es de competencia chamánica, un árbol que es mágico. ¿Y por qué es mágico ese Aranahuepac, ese árbol negro? Porque le da poderes a quienes va hasta él y lo trepa. Entonces, cuanto más alto trepas ese árbol negro, ese Aranahuepac, tenés más poderes para luego curar a la gente que te interesa, curar a los tuyos. Son la vida, todo el tiempo algo que nos mejora además la calidad de vida, y me di cuenta más que nada de esto en la ausencia de los árboles. Hubo un momento en que en mi ciudad natal, en Resistencia, el municipio empezó a cortar árboles hasta con la excusa de que tapaban una vidriera, y a partir de ahí empecé a conocer un poco más la función que tiene un árbol en el ámbito urbano. Y lo que pasa en el Chaco con el calor fuerte que hay es que la temperatura cambia muchísimo. Y ahora el hilo. Necesita dar mucho más de sí el árbol, hay mucho cemento, entonces la temperatura se levanta, muchos aire acondicionados, muchos aparatos electrónicos. Planté mi jacarandá. Le pueden decir charo. Siguen sumándose manifestantes de todo el mundo, compartiendo este momento histórico de la plaza virtual para expresarse juntos en el Día de la Tierra. Hello everyone. I hope you are all staying safe and healthy. It's been a difficult year for everyone, but what's been remarkable is to see the world rally together to fight a borderless and a faceless enemy. We're all doing what we can to keep each other safe, and this unity is priceless. Let's commit this unity to heart and vow to address the other faceless threat that's been looming over us for more than a decade. Climate change is real, and so is the threat to our environment. But if we came together, like we have to fight COVID-19, we can and we will heal the world. We've had the privilege of sharing in the beauty and bounty of this world, and we owe it to our future generations to preserve it for their sake.
When it's all said and done, we belong to the earth, and the earth belongs to us. If we don't safeguard it, who will? The time to act is now. We need to be better, do better for our today and our children's tomorrow. I urge you all that on Earth Day 2020, let us all come together and Earthrise. Mi nombre es Aida Gamboa Balbín, soy coordinadora del programa Amazonía de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR, una organización peruana que promueve la gobernanza y los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Ahora vivimos una situación muy difícil por la pandemia COVID-19, pero es necesario recordar que antes de esta epidemia, los pueblos indígenas y los defensores ambientales vivían una situación de vulneración a causa de asesinatos, hostigamientos y represalias por la labor que ellos hacen para proteger sus derechos y sus territorios. Aún más con esta situación, su situación de vulnerabilidad se ha incrementado, por lo que hacemos un llamado en este Día de la Tierra para que los gobiernos, instituciones internacionales y otros actores implementen medidas necesarias para la protección y atención a los pueblos indígenas en la Amazonía por la pandemia del COVID-19. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio. Compartimos a continuación más reflexiones este 22 de abril en el 50 aniversario del Día de la Tierra. Hola, soy Daniel Barragán de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador y quiero invitarles a sumarse a esta conmemoración por el Día Mundial de la Tierra para reflexionar en conjunto con varios jóvenes de nuestra región sobre la crisis ambiental y climática que estamos atravesando como planeta, pero también pensar algunas propuestas y reflexiones que nos ayuden a salir de esta situación de crisis. Así que les esperamos el día de mañana a través de nuestro Facebook Live de la Universidad de los Hemisferios. Les esperamos. Bueno, mi intención de participar en Planta y Canta es
apoyar este proyecto de reforestación de un barrio y también seguir compartiendo lo que yo hago en casa, lo que yo hago en mi día a día, venir, juntarme con otra persona y hacerlo también, y además incentivar a que otras personas lo hagan y planten. Quiero dejarle árboles a mi hijo para que él también pueda seguir viviendo en este planeta. Al estar en contacto con los árboles me siento muy bien, me siento feliz, me siento a la sombra, me siento a leer o a lo que me pinte, a dormir una siesta, y me siento contenida y acompañada. Me encantó hoy ir a plantar el árbol, sobre todo porque era un kiosquero ahí, como que estaba ahí re tranquilo y como, sí, bueno, no sé qué tamaño va a tener esto, como que estaba ahí, pero siento como que le dejamos ahí un ser que él todas las mañanas lo va a ver y va a ser, bueno, acá estamos vos y yo, después no vamos a estar nosotros y él va a estar ahí conectado con su árbol, ¿no? Como... Y una vez que lo va a empezar a regar y todo, va a empezar a sentir la conexión. Porque una vez que uno lo empieza a cuidar, empieza a sentir como, hay una relación entre vos y yo. Y más estando en una ciudad en donde si no lo regás se muere el árbol. O sea, si estuviera en el medio del bosque, por ahí no tenés esa relación con el árbol. Pero en la vereda de su kiosco, el tipo va a tener una relación con un árbol. Así que me pareció súper lindo eso. Eso sentí. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho amor, mucho amor, mucho amor.
Compartimos a continuación más reflexiones este 22 de abril en el 50 aniversario del Día de la Tierra. El Día de la Tierra es una jornada que nos invita a reflexionar, a reivindicar y a poner en marcha acciones para proteger el ambiente. Este año en particular se celebran 50 años de la Declaración del Día de la Tierra, que tiene como lema principal la acción climática. Pero no es un año cualquiera, es un año donde el mundo se encuentra atravesado por una pandemia y esto significa que gran parte de la población se encuentra confinada y las noticias que llegan a diario están vinculadas en cantidades de muertos y enfermos a lo largo de todo el planeta. Pero sin duda, este fenómeno de pandemia terrible que estamos atravesando se da en un contexto donde el clima además está cambiando y este cambio en el clima está asociado a un aumento progresivo de la temperatura del planeta, a una mayor frecuencia y severidad de eventos extremos como las de calor, sequías, inundaciones, un derretimiento de los hielos y además un ascenso acelerado en el nivel del mar. Sin duda, los caminos del cambio climático y de la pandemia se encuentran claramente entrelazados, primero porque ambos tienen una escala global, exponen injusticias a nivel económico y social, también ponen de manifiesto las noticias falsas o teorías conspirativas vinculadas a las causas y en ese sentido la voz de la ciencia cumple un rol fundamental, no solo para entender lo que está pasando, sino también para contribuir en encontrar soluciones a estas amenazas que de alguna forma impliquen proteger no solo a esta generación, sino también a las generaciones futuras. Y en este sentido es importante tener presente la voz de la ciencia también, porque es la que nos explica cuáles son los cambios y las transformaciones que tenemos que implementar para hacer frente a estos fenómenos, en el caso del cambio climático en particular, modificar nuestras pautas de producción y de consumo, si queremos hacer del mundo un lugar que sea sustentable, pero además que sea más equitativo, más justo y más solidario. Hacer del mundo este lugar depende de todos nosotros. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Para mí es un placer poder tener la oportunidad de ofrecer unas palabras en este día que se celebra a la Madre Tierra. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel global, prácticamente en todos lados estamos enfrentando la expansión de la pandemia del coronavirus, una pandemia que nos sacudió de manera repentina, que sacudió nuestras vidas de un día para otro. Y esta sacudida nos hizo ver lo frágiles que somos respecto a eventos nuevos y desconocidos hasta el momento. Al mismo tiempo, creemos que esta situación nos obliga a pensar de manera muy profunda el tipo de relación que tenemos que tener, no solo entre nosotros, sino entre nosotros como especie humana, con el planeta que habitamos y con las especies que también habitan en este planeta. Por eso, desde Greenpeace queremos transmitir un mensaje que aliente a la formación de una comunidad global, solidaria y compasiva. Siguen sumándose manifestantes de todo el mundo, compartiendo este momento histórico de la plaza virtual para expresarse juntos en el Día de la Tierra. My name is Achim Steiner and I head the United Nations Development Programme. It is the 50th anniversary of Earth Day and I'm very passionate about this year's theme, climate action.
But the COVID pandemic is currently causing confusion, chaos, and suffering. It underlines how vulnerable our global economy is to sudden shocks, but it also shows how fast we can move when we have to. How countries and communities can, when faced with a full-scale emergency, rally around together and show solidarity with one another. See how industries are retooling and rethinking their production lines to produce vital new products needed by health services almost overnight. And witness governments, how rapidly they can mobilize unprecedented finance to protect citizens against a clear threat. The pandemic will end. The global economy will restart. But it does not have to restart as if the world has not changed. My hope is that it will restart in a way that recognizes that we have a clear threat from climate change. We know the science and we have the technology, the finance and the ingenuity to deal with the climate crisis. The world is rich in inspiring policies, actions and initiatives that are already moving countries and communities everywhere to a low-carbon future. And we have a plan, the Paris Agreement. The challenge is not how to combat climate change, but how to speed up our response. If we can mobilize to flatten the curve of COVID-19 cases in literally weeks, then surely we can rapidly flatten and bend the emissions curve in time. Today, I pledge myself and UNDP to step up our ambition even more. Together, let us harness the human solidarity that emerged from the current crisis to avoid the even greater risks from uncontrolled climate change. And in doing so, build a better, more secure, healthier world that we know is within our grasp. Thank you. Hi, it's Tom Friedman from the New York Times, wishing everybody a happy Earth Day. This is such an important Earth Day, not only because it's the 50th, but because of the conditions under which we're celebrating it. I'm sheltering here at home in Bethesda, Maryland, but I look out at my yard every day. I see the trees, the flowers blooming, the birds, occasional fox, squirrels, some deer strolling through, and they're not sheltering in place. They know that we need nature. Nature doesn't need us, and we need to be protecting nature because of that. We are lucky to be the beneficiaries of this amazing Earth we have. And the second thing this moment reminds us is that unfortunately, the coronavirus, this epidemic, is really just the warm-up for climate change, only with one big difference. Climate change doesn't peak. Once the polar ice caps melt, they no longer reflect the sun's rays. The oceans will rise, they will get warmer, and there's no herd immunity to climate change. There's just an endless pounding on the herd. So let's use this Earth Day to galvanize a coalition on November 3rd to vote for the Earth, to vote for people who vow to be stewards of the planet, to vote for policies that will make us more resilient and more productive as a species here going forward. And so every Earth Day ever after will be one that will be more productive, more together, and more with us celebrating with nature, not isolated from it. Thank you very much.
Compartimos a continuación más reflexiones este 22 de abril en el 50 aniversario del Día de la Tierra. My name is Alexandra Villaseñor. I'm a 14-year-old climate activist and founder of Earth Uprising International. For Earth Day 2020, I will be joining Earth Day Live because I think that it's an amazing opportunity for people all around the world to share their climate stories and get out the call for action. It's the year that scientists tell us that we have less than 10 years now to reduce global greenhouse gas emissions in half to avoid catastrophic effects of climate change in the future. But I see this as a great opportunity for us to build stronger relationships with each other. I also see this as an opportunity for us to be taking to social media to call out our politicians, our world leaders, to join digital climate strikes. If we don't start striving for change this year, we stand to lose a lot. We are losing ecosystems that will never come back. Species are going extinct and functionally extinct. This past year, there has been an uproar of youth activism from young people all around the world, but we still need to be doing everything we can to get more people involved in this movement. On Earth Day 2020, let's fight for our future. Hi, my name is Ingmar Rensog and I'm the founder of We Don't Have Time, the world's largest social network for climate action. I believe science is essential for decision making about our future. We can't fix climate change if we act too late. As a father of 3 small children, I know that what we do today could save them tomorrow. I think the single most important thing we can do to fix climate change is to act and work together for solutions. Therefore, I would like to invite all of you to Earth Day Week, the world's largest climate conference online. We have invited over 100 speakers from all over the world to share solutions. Sign up today on wedon'thavetime.org. On Earth Day, we Earth rise. En el colegio que yo iba, el Belgrano, había un ombú muy grande. Y el hecho de poder trepar, ¿no? De ir subiendo por las raíces, es increíble. Yo viví unos años en San Vicente y tenía como 100 eucaliptos y me subía a los árboles y me quedaba ahí arriba un rato, ¿no? Como que es un lugar donde uno como que está cómodo ahí abajo, ¿no? Al estar en contacto con los árboles siento que me conecto. No solo con los árboles, con la naturaleza, con el aire libre, ¿no? Ahí está la otra parte. Mejor lo metimos más para acá porque si no se va para aquel lado. O quizá acomodar un poco más el mic también. Pero ahora escuchamos el audio de esta viola. Dale, me va a acomodar. Bueno, elegí esta canción porque a mí me parece que Jorge le está cantando a algo que está como agradecido por algo que de chiquito lo vio crecer, ¿no? Y que ahora es grande. Y a mí me da esa pauta para decir que uno puede entregar una canción hacia cualquier cosa, hacia un árbol, hacia el lugar donde uno es. Entonces está buenísimo la canción cantarle a un árbol, ¿no? Y cómo lo hace, como si fuera una mina, le canta a un árbol, le agradece. La verdad que me parece muy linda canción. Viejo pino del rincón, viejo pino del rincón, hoy te canto y te celebro con afecto y emoción. ¿De dónde
me acuerdo de aquel día cuando te trajo mi tía. Te plantaron de mañana, yo lo vi por la ventana. Te miraba desde arriba, me llegabas al ombligo, tan escuálido y caído. Eras una porquería, un chuzo más. Y a la luz de tantos años me deslumbra tu estatura, tu copa y tu esplendor. Cómo va pasando el tiempo, desplegándose en recuerdos, sin saber en qué parte del cuento voy, ni cuántas páginas me faltan para el final. ¿Cuántas páginas me faltan? Viejo pino del rincón, viejo pino del rincón, siempre verde, siempre atento, siempre sabia tu opinión. Te aguantaste con paciencia tantos rayos y tormentas, mientras otros caen al suelo, vos seguís tirando piñas sin parar. Y a la luz de tantos años me deslumbra tu estatura, tu copa y tu esplendor. Cómo va pasando el tiempo, desplegándose en recuerdos, sin saber en qué parte del cuento voy. Ni cuántas páginas me faltan, cuántas páginas me faltan, cuántas páginas me faltan para el final. Nosotros los decadentes siempre tenemos como una disposición hacia lo que es, hacia los demás, que siempre que nos llaman para algo así, estamos, ¿no? Y particularmente justo se dio que a mí me llamaron para algo que yo le doy mucha bola, que es la naturaleza, ¿no? Es como que estar haciendo esto para poder plantar árboles, para que Lanús, que es un lugar que no tiene tantos árboles, pueda tener más árboles, me parece buenísimo. Así que acá estamos y bueno, si hay que volver y hacer otra cosa, ahí estaré. Vamos. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio. Este nuevo Día Internacional de la Madre Tierra nos encuentra atravesando una circunstancia muy particular producida por el coronavirus a nivel mundial, que ha generado una crisis sanitaria, humanitaria, que va a traer enormes consecuencias económicas, pero que además va a venir a sumarse a los problemas preexistentes, vale decir, por ejemplo, la crisis climática internacional, a la cual hemos escuchado muy poco y hemos hecho muy poco caso. Por eso los problemas no van a desaparecer una vez que superemos la crisis del COVID-19, sino que se van a potenciar. Por eso en este tiempo es necesario que aprendamos lo que tenemos que aprender. Saber que es posible cambiar y que es necesario cambiar. Que podemos cambiar nuestros hábitos personales, nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de consumo, que podemos vivir consumiendo menos petróleo, que los países pueden tomar decisiones basadas en la prevención, en el principio precautorio que tantas veces hemos reclamado, que es necesario escuchar a la ciencia, que aquellos que han escuchado a la ciencia les ha ido mejor. Eso es lo que la Madre Tierra hoy nos está reclamando y demandando para que la ayudemos a seguir su camino y hacer su trabajo. Hi, my name is Shiva Keshavan. I'm a six-time Olympian and the president of the Olympians Association of India. This month is going to be Earth Day's 50th anniversary, which brings us to the most defining topic of our times, which is the environment and the health of our planet.
In the current situation of the global pandemic COVID-19, we have seen how human activity greatly impacts the health of our planet. For me, there's no better feeling than being at one with nature, and I would like our future generations to experience it in the same way as we have. So it is our responsibility to leave our planet as a better place than when we found it. So in the interest of future generations, I would like all of you to come together as athletes, as warriors for the planet, and ensure by your personal responsibility that whatever you do is in respect for our home and in respect for all our future generations. Thank you so much for your cooperation. Hola, soy Héctor Buitrago, músico de Aterciopelados y cofundador de la red internacional Canto al Agua. En estos días en que estamos en aislamiento preventivo, hemos tenido el tiempo para reflexionar y para encontrar nuevas maneras de reconectarnos con la Tierra, de relacionarnos con ella. Hoy, Día Mundial de la Tierra, es el momento de ofrendar de nuevo a ella, de retribuirle todo lo que nos da. La Tierra es nuestra salvación en estos momentos, porque en la Tierra encontramos sanación para nuestra salud, para nuestro sistema inmune, en el aire, en el viento, en los árboles. Si queremos salir de la economía que no nos funciona, también podemos encontrar en la naturaleza y en la tierra un jardín, nuestra propia huerta. Es el momento de encontrar trabajos colaborativos, de unirnos como comunidad, de ser una sola familia. Por eso, en estos momentos tan complejos para la humanidad, en que debemos estar confinados, que debemos estar guardados, es necesario que repensemos nuestra relación con la Tierra. Cómo volver a reconectarnos con sus ciclos, con sus mensajes, con su real naturaleza. Por eso nosotros como familia humana debemos encontrar el camino hacia un planeta sostenible, un planeta sano, un planeta en donde vivamos en paz con la naturaleza. Ese es mi mensaje para hoy. Un árbol es un símbolo muy bello, además de su realidad física. El árbol en sí es algo muy bello, es un símbolo de un ser vivo, fuerte, que crece, ¿sí? y que no daña, sino todo lo contrario. Es como esa sensación también de abrazo y de contención de un ser vivo tan potente en la naturaleza. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Una de las cosas que más me gustaba en mi infancia
como muchos niños, era trepar a los árboles, ¿no? Qué increíble que a todos los chicos les gusta treparse a los árboles, como si ese gen simio que tenemos apareciera naturalmente. Menos la luz del sol, menos la luz del sol. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio. Hola, soy Luciana Dorigo de Fundación Ambiente y Medio. En nuestra organización trabajamos incansablemente en unir esfuerzos para remediar la problemática de la basura en Argentina. La conmemoración del 50 aniversario por el Día de la Tierra, en el marco de la pandemia COVID-19, nos ayuda a visibilizar la importancia de la cooperación internacional para encontrar soluciones en conjunto. En la era digital, donde la información del estado de nuestro planeta está a un clic de distancia, encontramos que los datos de la comunidad científica sobre la crisis climática son contundentes. El ambiente está en emergencia. Por eso, hasta el momento, más de 20 países y 500 ciudades alrededor del mundo ya declararon oficialmente la emergencia climática. El obstáculo para sortear ya no puede ser la falta de conciencia. A esta altura de la conciencia social que hemos adquirido en los últimos años, mantener ocultos a los verdaderos responsables de la crisis ambiental nos hace cómplices de un sistema al que la Tierra misma le está gritando basta. La sociedad es una construcción colectiva y las conductas y comportamientos se modifican a través de las políticas públicas que hoy volvemos a exigir. El mundo necesita un cambio transformador, donde cada sector se responsabilice por su papel en la crisis ambiental y se tomen finalmente medidas concretas. Aquí estamos alzando nuestra voz una vez más, porque no es posible ignorar todas nuestras voces unidas alrededor del mundo. Feliz Día de la Tierra. Mi nombre es John Ruiz, director de Vamos a Hacerlo Argentina, miembro de la red global Let's Do It World, una organización que moviliza a millones de personas en el mundo para liberar el planeta de la contaminación ambiental. Contamos con presencia en más de 180 países y hemos movilizado a más de 20 millones de personas en un día durante el mes de septiembre, en el Día Mundial de la Limpieza. Let's Do It World organiza el primer día de limpieza digital el 22 de abril del 2020 para celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra. Como aliado principal y responsable de la limpieza global, nos hemos adaptado a las actuales situaciones sanitarias. Por eso queremos invitarlos a todos a sumarse a la primer limpieza digital. ¿Cómo? Cada uno contará con su celular, su PC u otros dispositivos y podrá limpiar toda la información y archivos acumulados que no estén utilizando, ya sea en su memoria, como las fotografías repetidas, o en la nube, como sus emails. La huella de carbono de Internet y los sistemas que lo respaldan representan alrededor del 3.7% de las emisiones globales de efecto invernadero. Al limpiar nuestra basura digital, nosotros ayudamos a reducir este número de contaminación y a crear mejores hábitos de gestión en nuestros datos digitales. Para participar, ingresa a digital.worldcleanupday.org y seguir las instrucciones. Desde tu hogar puedes ayudarnos a hacer del planeta un lugar más limpio y a reducir el calentamiento global. ¡Vamos a hacerlo! Compartimos a continuación más reflexiones este 22 de abril en el 50 aniversario del Día de la Tierra. En un nuevo Día de la Tierra, donde ya nos damos cuenta que la transición social
y ecológica justa, un nuevo modelo de desarrollo, que un medio ambiente sano, que la salud de la población y de los seres vivos y de nuestro planeta y una vida justa y digna son una y la misma cosa. Y esa es la reflexión que les quiero proponer hoy día, donde celebramos un nuevo Día de la Tierra. Eu sou Marcelo Freixo, defensor dos direitos humanos aqui no Brasil e deputado federal do Congresso Nacional. Vivemos um momento de profunda dor no mundo. São mais de 170 mil pessoas mortas, mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas, mais de 4 bilhões de pessoas vivendo em isolamento. É preciso que essa dor não seja em vão. É preciso que a gente transforme esse mundo tão consumista num mundo que cuide mais do amor, das pessoas, das relações humanas. É preciso entender que a saudade que nesse momento sentimos das pessoas que queremos bem tem que se transformar em solidariedade, em uma nova relação entre cada um de nós. É preciso fazer com que a economia, que terá que ser reconstruída, terá que ser reestruturada, que essa economia não dê mais valor a papéis do que a pessoas. Que essa economia não transforme cada cidadão em cidadão de primeira ou segunda classe. Que a economia do mundo possa ser uma economia para que todos possamos viver melhor num planeta que seja mais cuidado. No Dia da Terra, é preciso que a gente pense e garante o direito à terra, mas também o direito da terra. As nossas leis precisam cuidar desse planeta. Só temos um. É muito importante que nesse momento de dor, nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta tristeza, esse luto seja transformado numa luta menos egoísta. Que a gente precisa entender o direito das plantas, o direito das águas, o direito dos rios, o direito de um planeta que nos acolhe e que nós não temos o direito de destruir. Que as nossas leis cuidem melhor da gente, mas cuidem melhor da nossa terra. Viva o planeta Terra, viva a vida. En el 50 aniversario del Día de la Tierra, el mundo entero se encuentra en casa y nos invita a reflexionar del enorme poder que tenemos cuando luchamos juntos. Para celebrar los 60 artistas de todo el mundo, nos unimos para cantar el himno a la resistencia. Grabando.
siguen sumándose manifestantes de todo el mundo, compartiendo este momento histórico de la plaza virtual para expresarse juntos en el Día de la Tierra. Hey, this is Ziggy Marley and I'm happy to be with you celebrating the 50th anniversary of the Earth Day celebrations. The Earth is probably million years old, but this celebration is only 50 years old, so we're there, you know? Keep the Earth on the positive responsibility of us as the citizens of the planet. Yo, one love. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It isn't all that glitter is gold. Half that story has never been told, and now you see the light. Hey, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, life is your right. You can't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything, and you make everybody feel high. As if you know what life is worth, then you would look for yours on earth. And now you see the light. Why won't you stand up for your rights? Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. We're sick and tired of the ism, schism. Down and go to heaven with your ism, schism. We know and you gotta understand, God is living for some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Now you see the light. Stand up for your rights. Yeah, get up, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Hola, los saludamos desde Green Cross Argentina, una ONG fundada por el Premio Nobel de la Paz, Mikhail Gorbachev. Hoy nuestra familia se encuentra en más de 20 países del mundo. Desde hace 23 años, en Argentina, nuestra misión es responder a los desafíos combinados de seguridad, pobreza y degradación ambiental, para asegurar un futuro sostenible y seguro a través del diálogo, la mediación y la cooperación. Hoy más que nunca, en este momento de pandemia mundial, es necesario que reconozcamos que somos huéspedes de la naturaleza, no los dueños. Creemos que es urgente cultivar un nuevo sentido de interdependencia global y la responsabilidad compartida entre el ser humano y la naturaleza. Pero esto solo puede lograrse a través de la promoción del diálogo y la sinergia entre el sector público, privado y la sociedad civil de los distintos países del mundo.
Nos despedimos con una frase de nuestro fundador que nos inspira. Démosle a la humanidad una oportunidad. Démosle a la Tierra un futuro. If we're able to halve our emissions over the next 10 years, and that is entirely possible, we can then create a future that is much better for human beings and for all other life on this planet. Hello, friends. I'm Cristiana Figueres, and I'm here to celebrate with you the 50th anniversary of Earth Day, and what a fantastic celebration it is. But I'm also here to remind you that 2020 is not just the celebration and the anniversary of Earth Day, it is also the beginning of the most consequential decade that humanity has ever faced. By the end of this decade, by 2030, we must have reduced our current global greenhouse gas emissions by 50%. If we're not able to do that, we will be poised to enter into a world of constant and increasing destruction and despair, the likes of which we cannot even possibly imagine. If, however, we're able to halve our emissions over the next 10 years, and that is entirely possible, we can then create a future that is much better for human beings and for all other life on this planet. And we can do it because we, the human species, have never had the capital, the policies, and the technologies to put together in order to transform our world. We can create the future that we want. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio. Hi everybody, I'm TIERRA, a professional hockey player. I've been playing professional hockey in the NHL for over 23 years, and I've been able to play over 1,500 games. A few years ago, I adopted to plant-based diet. I like to call it plant-based eating habits, but I can tell you, shortly after, I felt much better. I noticed improvement in my performances. I recovered faster after long games and travel days. My focus and energy was consistent, and yeah, choosing to eliminate eating meat and dairy and going plant-based helped me elevate my not just my performances but also my well-being. I also believe by what we eat can help our planet and also animal agriculture. We are, I believe, at the breaking point, and I think we have to make a choice. We have the power to make a change for better. So please join me as an athlete for the Earth, and again, together we can make a positive difference and fight the climate change. Thank you so much, and take care. A continuación, compartimos algunas reflexiones de las personalidades mundiales, de activistas que se suman en este 50 aniversario del Día de la Tierra. Ladies and gentlemen, dear friends, on the occasion of this 50th Earth Day, and while our world is experiencing an unprecedented health crisis, I'd like to send you a message of hope and mobilization. Over the past few weeks, our lives have changed at an unprecedented speed.
these upheavals will inevitably continue. It is up to us to turn this situation to our advantage to ensure that the current suffering leads to a better world. The human frailty we are seeing should lead us to think about our priorities and reinventing our relationship with nature. Through the tremendous social and economic changes it is bringing about, and which is bound to do for many months, perhaps many years still, this crisis should prompt us into protecting our planet, its climate, biodiversity, and oceans more effectively. Today we know that we can achieve this objective. Under the threat of the coronavirus, in just a few days we have not only had to, but also have been able to, adapt all our ways of living, giving up things that we thought were essential and take into consideration realities of which we were unaware of up until now. We also have listened, sometimes rather late, sometimes with difficulty, to the warnings from the scientific community and followed its recommendations. Faced with the environmental threat, we need to be able to call the same things into question, make the same efforts, and more importantly, demonstrate the same responsibility and same solidarity. In addressing climate change, just as in addressing the coronavirus, our individual actions and efforts, the responsibility of each one of us, will help us to overcome the climate urgency, which is also putting us in jeopardy. It is the choices each one of us makes that will enable us to save our environment. Let us not miss this opportunity. Keep well, be safe, and please, stay at home. Thank you. Hola a todas y todos, Tomás Severino de Cultura Ecológica de aquí de la Ciudad de México y un par de reflexiones a propósito del Día de la Tierra y en la época de pandemia. Aquellos quienes tenemos la capacidad de consumir, debemos consumir mejor, consumir menos y darnos cuenta que no se necesita consumir tanto todo el tiempo, consumir local. El consumo es un acto político también. También deberíamos poner atención, por ejemplo, en evitar, condenar y vigilar aquellos abusos que pretenden pasarse fuera de la luz pública en tiempos de pandemia, para la autorización o concesión de permisos, proyectos, incluso reforma de leyes que tienen impactos socioambientales y que quieren ahora, aprovechándose de esta situación, pues nada, repito, hacerlos pasar, y eso no podemos permitirlo. Por último, invitarlos a conocer el Acuerdo de Escazú y a que apoyen su ratificación y entrada en vigor, y que todos estén bien. Hasta luego. Los árboles para mí tienen lógicamente no solamente el aroma de cada uno, sino si vos lográs estar en un lugar que hay muchísimos árboles, es muy bueno para tu oxígeno, para la sangre, para tu espíritu. A veces paso por barrios, especialmente en la capital, ¿no es cierto?, inclusive por Palermo, por Belgrano, donde cada vez cortan más árboles. La verdad que yo no entiendo. Y entonces pasás cuadras y cuadras y cuadras y todos son cemento, edificios, y que al margen de que estén bien hechos y eso, o que sean costosos de materiales, que no haya árboles en un barrio, en una cuadra, la verdad que es un desastre. Me avisan y arranco. Soy un árbol que crece y mientras crece, deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Soy un manto que expande todo el cariño que vos me das, y no hay precio que valga para comprar mi libertad. Satisfacción por conocerte, sueños de saberte mía, y la adversidad de la gran ciudad. Mientras el árbol crece, muchos no lo ven.
Soy un árbol que crece y mientras crece, deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Yo hace 10 años que como vivo en el Tigre, sí vivo en una casa que tiene 15 árboles. O sea que ya estoy mal acostumbrado, digamos. Pero toda mi vida antes de vivir ahí siempre ha sido, más que nada, una vida totalmente urbana. Pero qué bárbaro sería que todo el mundo pudiera tener su porción, ¿no? Su predio de árboles. Soy un árbol que crece y mientras crece, deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Satisfacción por conocerte, sueños de saberte mía y la adversidad de la gran ciudad. Mientras el árbol crece, muchos no lo ven. Soy un árbol que crece y mientras crece, deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Hi, I'm Jonathan Delarco from Star Trek Picard. But today I don't want to talk to you about science fiction. I want to talk to you about science. We are in the middle of a pandemic. Science is teaching us our way through it. Science is the thing we must turn to. And when the pandemic is over or not over, we will once again deal with the impending problem of climate change, which is scientifically proven. We as individuals are learning through this pandemic the things that we can do to contribute to each other and to the planet. Let us continue that. Let us focus on our planet and on science moving forward. So on Earth Day 2020, together, we, Earth, rise. Live long and prosper, my friends. Continuamos con la transmisión del Día de la Tierra, The Earth Day. Estamos participando de la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra a través de la primera movilización virtual del mundo, la plataforma que nos permite hoy manifestarnos. Quédate y sé parte de esta expresión masiva. Juntos podemos impulsar el cambio. I'm Dennis Hayes. I was the national coordinator of the first Earth Day back in 1970 and the founder of the Earth Day Network, which then took it international. Thank you for turning into Earth Day Live, our digital version, and our special section on the State of the Earth report from USA Facts. I'm just delighted to be joined here today by the founder of USA Facts and the former CEO of Microsoft, Steve Ballmer. Let me briefly discuss the history of Earth Day and the role of hard science and undisputed facts in the creation of the modern environmental movement.
Then we'll transition to Steve to talk about USA Facts and describe its new report on the state of the Earth. In the 1960s, Americans became aware of the increasing prosperity as a measure of GDP was becoming increasingly divorced from our sense of well-being. And this perception was rooted in developments in hard science. Ari Hagen-Schmidt at Caltech firmly linked automobile exhaust to photochemical smog. Rachel Carson beautifully summarized the scientific literature linking pesticides to plummeting bird populations, including the threatened extinction of our national symbol, the bald eagle, as well as the California condor. Out of all of that came a really broad national consensus. That first Earth Day involved 20 million people, roughly one out of every, well, it would have been, 1 out of every 10 Americans participating in that first Earth Day. And it led to a series of bipartisan supports of really sweeping environmental legislation. In fact, the first big achievement, the Clean Air Act of 1970, was not just bipartisan, but it was essentially unanimous. It passed on a voice vote in the US Senate and with one dissent in the House of Representatives. And that moved on to the Clean Air Act, the Endangered Species Act, the Toxic Substances Control Act, the Marine Mammal Protection Act, the National Environmental Education Act, National Forest Protection Act, and Resource Conservation and Recovery Act, just on and on and on, with sweeping support across Congress. And the Republican President of the United States, Richard Nixon, set up the EPA with an executive order and appointed Republican Bill Ruckelshaus, who on his own initiative banned lead in gasoline, banned lead in paint, and banned DDT. But the lead in paint turned out to be a very important early foray in environmental justice because poor children were peeling paint off of walls that had lead in it, and it had a sweetish taste, but that lead was adversely affecting their brains and their central nervous systems. The bipartisan nature of this has not always been the case, partly as a result of Nixon's Southern strategy that flipped the very conservative, solidly Democratic South to the Republican Party. And then in the era of James Watt and Dick Cheney, anti-environmentalism came somewhat to the fore. But we still occasionally find bipartisan support, especially for things like solar energy and intelligent diets, within segments even of the Tea Party, wherever we have found people who respect science and will pay attention to technological progress. The theory behind USA Facts is pretty straightforward. The United States government collects and publishes a lot of data, but much of it just gathers dust on shelves. For one reason or another, it seems inaccessible to the public. USA Facts gathers that information and presents it in a format that makes it really easy to comprehend. We at the Earth Day Network were delighted to partner with USA Facts on the release of what I think might be its first compilation that goes outside the American border to provide a rich trove of information on the state of the Earth. And to discuss that, let me turn the stage over to my neighbor up here in the beautiful Pacific Northwest, Steve Ballmer. Thanks, Dennis, very much. It's an honor to have gotten to know you through this process. The founding of Earth Day and all the impact it has had on society is really quite amazing. You really nailed the mission of USA Facts. We started 4 years ago when I was really trying to understand our government. Where does it raise its money? Where does it spend it? And what kind of outcomes does it get for society? I was looking for something that was as objective, comprehensive, and comprehensible as the kinds of reports that businesses are required to publish about their businesses. I didn't find that kind of integrated view across state, federal, and local government. And that's what led us to start USA Facts. We've covered the broad constitutional mission of our country from, if you will, establishing justice to promoting the general welfare of our citizens. But this is the first time we've pulled that information together, simply focused in here on the Earth, which has been an exciting process for us. Again, only government numbers, completely nonpartisan, and even
we won't take a point of view on issues of science. We all have our personal views, but we know there are people across the spectrum. But every debate around this topic needs to be grounded in the data that our government collects. If you go to our site, usafacts.org, you can see what this unique presentation looks like. As we run here through the site, you can get something of sense of what we're up to. You scroll down, you'll see information that comes from the Energy Information Administration, from NOAA, that focuses in on topics of energy and emissions, environment and climate, air quality. We even have dived into what government really does to support in the efforts to manage and take good care of our environment. How much does government spend? What does government spend that money on? As we looked through the government information, there was a lot that was interesting, certainly to me, who's not an expert in this topic. But even for the experts, we provide a rich database from over 8 different government sources that pulls that information together in a comprehensive and comprehensible way. For me personally, I'll just throw some things out. In 2017, the US ranked 5th among the world's 10 largest economies for the proportion of energy coming from renewables and nuclear. Now, some people say, why do you mix those two? Because the data that comes from our government that compares across country, and we do have some government data from the Energy Information Administration that does the comparison, it puts together renewable and nuclear. I was surprised that the United States rated as high as it did at 19%, although we're well behind France, which we know uses quite a bit of nuclear, and behind Brazil, which uses quite a bit of hydroelectric. I also learned that Washington State uses the most renewables, where I live, of any state in the country, thanks to the plentiful hydroelectric sources in our state. This one also kind of got me. The U.S. emits the second most amount of carbon dioxide in the world, total emitter. But if you look at the carbon dioxide emitted per person, the United States has actually improved since 1990. If you look here, you can see the increase in China, the increase in India, the dramatic increase in South Korea and Saudi Arabia. The United States has actually gone the other direction, gray to red, gray being 1990, red being what we see in 2017. I think we can feel good about the improvements, if you will, and those will certainly find the total still striking. And no matter where people fall on these issues, I think this provides an important perspective, and certainly one that surprised me to no small extent. I'll give you another one that was also interesting to me. We looked at average annual precipitation across the country. Now, this information comes, for example, from NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration. And we took a look at changes in precipitation versus 1895 to 2019. The last piece of data we looked at on carbon dioxide emissions was from 2017, because unfortunately our government doesn't stay current. But here for precipitation, you can see the numbers. California's had an average drop of 3 inches in precipitation per year since 1895. So we're getting drier in the states in gray, and we're getting wetter in the states in dark blue. I might have thought there was more consistency across the country and how these numbers have moved. I know nothing about weather, but I was surprised to see South Carolina in a class with California and Oregon, and Maine to be so much wetter. Now you could say individually, are any of these surprises all that important? Maybe, maybe not. But what we're trying to do is educate people, again, with comprehensive information. And I just picked a few to show you what has been interesting to me. We took a look at air quality.
Air quality, I think, is a very important thing. I spend my time between Seattle and Los Angeles. There's certainly a difference in air quality between the two places. But the question from my mind is, what's happened over time with some of these numbers? So here's the information going back to 1980 all the way through to the present on air quality. The dark blue line you see is the average of all places in the United States. But if you take a look in the animation here at some specific data from specific places, you can see as these lines start to change what things look like in various states. You can take a look at what these numbers look like adjusted by population, which is important. You can take a look at regions of the country. Where's the South been? Or even metro areas. This is Los Angeles, which you can see started off the charts, if you will, and has come down to almost the average in the country. Last, I show you Portland, Oregon, which is pretty close to the average, which surprised me, given it's in the Northwest and right on the coast, where at least I guessed we might have quite a bit better air quality. So there's a number of dimensions in here which have surprised me. Certainly one of the things that was most important to check in on is how much money does our government actually spend on environmental and natural resources issues. In 2019, our federal government spent $37.9 billion, but it's only 8% of all federal expenditures. Big number, small number, well, that'll be in the eye of the beholder, but the numbers speak for themselves. If you look at what's happened in spending across a variety of different government departments, again, pink reflects today, gray reflects where we were in 1980. The single biggest thing we spend money on today is civil works, building, structures, et cetera, in this area. The biggest decrease was in money that the federal government transfers to state and local governments for their spending needs and purposes. Interestingly, if you take a look at the spend that comes from state and local government spends about $66 billion on the environment, but over half of that gets spent on parks and recreation. There's a lot in here. There's a lot to take a look at. There's a lot that may grab you individually. One of the things I really encourage people to do across everything in government is to look at things comprehensively. It's easy to think, for example, $37.9 billion is a big number. It's easy to think it's a small number in the context of total federal spend. It's important to be able to look at things longitudinally and to look at all of the issues at the same time to decide how you think about the priorities for our country. Again, I appreciate the partnership with the Earth Day group. Dennis, I appreciate your time today, and we'll look forward to continuing to provide a comprehensive view of government data as it relates to the Earth and our environment. Thanks a lot. Thank you, Steve.